Hola a todo el mundo, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Arrancamos este recorrido alucinante, un verdadero viaje en el tiempo, donde vamos a investigar cómo todo un país, España, cambió por completo sus reglas de convivencia durante 100 años enteros. Literalmente vamos a viajar al pasado para descubrir los enormes cambios que vivieron nuestros bisabuelos y abuelos y entender cómo, paso a paso, se construyó el mundo en el que vivimos hoy. Agarrarse fuerte que despegamos. A ver, piensa en algo súper cotidiano, como jugar a un juego de mesa. Para poder jugar sin pelearnos y pasarlo bien, hace falta que todo el mundo esté de acuerdo en las reglas, ¿verdad? Pues fíjate, un país entero funciona de una manera muy parecida. Es una locura pensar en cómo millones de personas logran ponerse de acuerdo sobre cómo vivir juntas. Y ese fue precisamente el gran reto que España intentó resolver de muchísimas maneras distintas a lo largo del siglo XX, cambiando esas reglas del juego unas cuantas veces. Para no perdernos, nuestro mapa de viaje va a tener 5 paradas rapidísimas. Empezaremos en la época de los Reyes, luego saltaremos a la Segunda República, pasaremos por los años tan difíciles de la Guerra Civil, atravesaremos la larga dictadura y terminaremos en la vuelta a la democracia. Primera parada, sección 1. El rey y los cambios. Todo esto arranca a principios del siglo XX, con el rey Alfonso XIII. Y era una época bastante complicada. Había muchísima pobreza, el trabajo era muy duro y había huelgas constantemente porque la gente, lógicamente, pedía una vida mejor. Hubo tantos líos que durante un tiempo tomó el mando un militar, el general Primo de Rivera, imponiendo sus propias normas, eso sí, con el permiso del rey. Pero claro, al final la gente quería tener voz, querían participar y decidir ellos mismos esas reglas del juego. Y así, en 1931, el rey se marchó y nació la Segunda República, que fue nuestra primera gran democracia. Y bueno, por si te lo preguntas, una democracia es simplemente un sistema donde la gente elige a sus líderes votando. Además, crearon una constitución, que viene a ser como ese gran libro de reglas mágico que todo el mundo acepta para poder vivir en paz. Fue una etapa de cambios impresionantes, la verdad. Por ejemplo, separaron las normas de la Iglesia de las del gobierno y, esto es importantísimo, las mujeres por fin consiguieron el derecho a votar. Antes no podían, imagínate. Gracias a Clara Campoamor, una diputada súper valiente que peleó muchísimo en el gobierno por esto, el país dio un salto gigantesco hacia la igualdad. Llegamos a la sección 2, la triste guerra civil. Y es triste porque, a veces, los cambios tan grandes asustan, y no todo el mundo estaba de acuerdo con las nuevas reglas. En julio de 1936, un grupo de militares liderados por el general Francisco Franco se rebeló contra el gobierno, y ahí fue cuando empezó la guerra civil. De repente, el país se rompió trágicamente por la mitad, en dos bandos. Por un lado estaban los republicanos, que querían defender el gobierno que se había elegido y todos los cambios que estaban haciendo. Y por el otro lado estaban los sublevados, que creían que tenían que tomar el control por la fuerza para cambiar por completo el rumbo del país. Fue un momento durísimo, donde personas del mismo lugar, incluso vecinos, acabaron peleando entre ellos. Para que te hagas una idea de lo terrible que es una guerra para las familias y los peques, fíjate en esto. La comida faltaba tanto que el gobierno tuvo que poner unas reglas súper estrictas sobre lo que cada persona podía comer, para intentar que llegara para todos. Piensa en vivir con solo 50 gramos de azúcar al día, un trocito minúsculo de carne y solo 2 huevos para toda la semana. Pasaron muchísima hambre. Esta guerra duró casi 3 años enteros y dejó heridas súper profundas. Las consecuencias fueron de verdad desoladoras. Se perdieron más de 500.000 de vidas y muchísimas ciudades y carreteras quedaron en ruinas, destrozadas. Además, miles y miles de familias, muertas de miedo, tuvieron que meter 4 cosas en una maleta y huir a otros países. Esto es lo que conocemos como irse al exilio, dejar tu casa para buscar un lugar seguro muy lejos. Pasamos a la sección 3, la dictadura de Franco. En 1939 terminó la guerra, ganaron los sublevados, y las reglas del juego volvieron a cambiar de arriba a abajo. España se convirtió en una dictadura. ¿Y qué significa vivir en una dictadura? Pues básicamente significa que una sola persona toma todas las decisiones sin preguntarle a nadie. Imagina que en el patio del cole alguien dice, aquí se juega a lo que yo digo y punto. Se quitó la Constitución, así que ya no había un libro de reglas para proteger la libertad de la gente. Franco tenía todo el poder, prohibió los demás partidos políticos y nadie, absolutamente nadie, podía decir que pensaba diferente. El gobierno controlaba absolutamente todo lo que pasaba, hasta dentro de los colegios. A los niños y niñas de entonces se les obligaba a pensar de una sola manera. Tenían que hacer saludos militares especiales y cantar himnos todos los días por la mañana. Era un mundo donde la única regla era obedecer sin hacer preguntas, y ser diferente estaba muy castigado. Pero a pesar de todo ese miedo y de que te podían meter en la cárcel, siempre hubo gente súper valiente.
Grupos de trabajadores y de estudiantes se organizaban en secreto en lo que se llamaba la oposición clandestina. Clandestino significa que se hace a escondidas. Hacían huelgas en silencio, imprimían periódicos ocultos en sótanos, todo para mantener viva esa esperanza de volver a tener algún día una democracia. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 4, el regreso a la democracia. La parte más larga de este viaje termina por fin en noviembre de 1975, cuando Francisco Franco muere. Y claro, al pasar esto, se abrió una puerta gigante para que el país volviera a decidir, entre todos, unas reglas nuevas. Todo empezó a ir súper rápido. Es lo que hoy llamamos la transición. Primero, Juan Carlos I se convirtió en rey. Luego puso a Adolfo Suárez como presidente. Y juntos, ayudados por muchísima gente que tenía unas ganas inmensas de cambio, empezaron a abrir las puertas de nuevo. Sacaron a gente de las cárceles, permitieron que volvieran los distintos partidos políticos y prepararon el terreno para que por fin se pudiera volver a votar libremente. Eso sí, tenemos que ser muy sinceros. Construir la paz cuesta un montón de esfuerzo. Hubo grupos extremos que no querían esta paz y se opusieron con mucha violencia, en especial un grupo terrorista llamado ETA, que en vez de usar las palabras, usó la violencia y las armas durante muchísimos años, causando un dolor inmenso. Nos recuerda que aprender a convivir a veces tiene obstáculos verdaderamente difíciles. Y así terminamos nuestra exploración de hoy. Si miramos atrás, a todos esos cambios, a las cosas buenas y a las cosas terribles que pasaron en España en el siglo XX, nos llevamos una lección gigante. Así que quiero dejar una pregunta para que le des vueltas. Cuando tenemos problemas, ya sea en un país entero o en el patio del colegio, ¿pelear es la única solución? ¿O crees que podemos usar las palabras, la empatía y crear unas reglas del juego justas para construir la paz todos los días? Piénsalo bien, es una idea muy poderosa. ¡Hasta la próxima exploración!